Bienvenidos una semana más a la webinar. Como siempre os pido que en el chat solo preguntéis cuando abramos el turno de preguntas después de cada slide, porque si no nos podemos perder un poco todos al pasar de un contenido a otro. Antes que nada, quiero recordaros que es muy importante que cumplimentéis el documento de Drive que os mandó Rodo y que está en el muro también de la comunidad con vuestros datos acerca de la presencial, indicando si venís, si no y todos los datos que podáis. Es muy importante porque nos va a ayudar a poder saber cuántos sois, cuántas noches os vais a quedar y demás, porque tenemos que reservar la residencia y bueno, es muy importante que lo hagáis lo antes posible. Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis o si no lo sabéis pues ponéis vuestra duda, pero que vayáis cumplimentando ese drive porque nosotros el día 27-28 tenemos que tener ya un documento totalmente cerrado, pero en la medida de lo posible todos los trámites que podamos adelantar, mejor. Así que por favor cumplimentad ese drive. Hoy vamos a ver, como siempre, unos comentarios generales de las unidades que vimos la semana pasada con las tareas correspondientes y haremos una presentación de los contenidos tanto de la opción A como de la opción B de la unidad 7. Y al final haremos unos recordatorios y unas dudas generales. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Pues vale, para los docentes de la autónoma estaremos desde el día 2 hasta el 12. Tenéis que cada uno de vosotros, todos los que seáis, cumplimentar vuestro drive con vuestro nombre y con los datos. Aunque para varios sean los mismos datos, pero cada uno tiene que identificarse con su nombre, apellidos y datos. Todos los que seáis de la autónoma en esas condiciones. ¿Ha quedado claro, Otto? ¿Seguimos? Vale, perfecto, Claudia. Pues entonces en ese sentido, pues tú pones que todavía estás pendiente de eso, pero indicas que vienes a la presencial y si vienes acompañada o no. Das unos datos iniciales de todos esos campos que se dan, los que sepas, los que no, evidentemente, no vas a poder ponerlos hasta entonces, pero sí que habrá alguno que seguro que ya puedas ir cumplimentando. Vale, perfecto, Claudia. Pues entonces si ya lo hiciste es justo lo que había que hacer y en la medida de lo posible os pido que el resto también lo haga y si es para decir que no va a poder acudir, pues ponerlo y así ya tenemos la constancia de ello y nos podemos organizar mejor. Vale, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Vale, por lo general la unidad más escogida ha sido esta, la opción A, que es un poco la opción más clásica, la que se presentaba en el formato tradicional con el que venimos trabajando en MIU. En la medida de lo posible, pues nos hubiera gustado que hubierais sido un poco más valientes y hubierais optado más por la unidad B, ya que todo lo que se ve en la A está ahí y se puede tal, pero en la B te puede dar mucho más juego porque es más dinámico y se ven, entre otras cosas, aprovechando lo de dinámico, el tema de las metodologías ágiles. Con lo cual, aunque hayáis elegido esta opción A, por favor no perdáis de vista el material de la opción B. Está disponible como una unidad más dentro de la comunidad y podéis acceder a todos los materiales, aunque no hagáis la tarea sobre eso, pero podéis revisar todo. Como siempre, en esa unidad B recomendamos el formato iBook. Empezamos. Aquí vamos a ver en esta unidad el control. Siempre hablamos de que hay que controlarlo todo, de que tenerlo todo medido, todo estudiado, todo bajo control, llevar un seguimiento exhaustivo y demás. Pero ¿dónde ubicamos el control? El control tradicionalmente se encuadra aquí, en cuarto lugar, antes de la evaluación y después del mando. Primero planificamos qué es lo que vamos a hacer, organizamos medios, recursos, funciones y demás que vamos a necesitar y con los que vamos a trabajar. Establecemos una línea de mando, una jerarquía con unas responsabilidades delimitadas y definidas y luego metemos el control. Es un control en este sentido más clásico como a posteriori de haberlo realizado. Ahora veremos en qué perspectiva se encuadra esto. Pero siempre es un control con la intención de corregir a tiempo para que finalmente nos salga un resultado de una evaluación positiva. Hacer todos los cambios que sean necesarios antes de ya dar un producto cerrado o un proyecto concluido. Con lo cual siempre ese control se realiza antes del final.
Siempre con la idea de mejorar, eso sí que es importante, que no es controlar por controlar, siempre con la intención de incluir mejoras en procesos, en utilización de recursos, en cualquier cosa que pueda afectar, siempre la idea es mejorar, conocer qué se está haciendo, cómo corregirlo y aplicar esas correcciones para minimizar posibles efectos negativos. Ese control, como decíamos antes, se puede hacer de una perspectiva más amplia o más limitada. Una limitada es esa que lo hace, como veíamos en este orden, siempre como a posteriori. Después de haber realizado la actividad, después ya que está todo hecho, que ya hay poco que hacer, es cuando controlamos y verificamos que ha salido bien o mal. No, la idea es hacerlo desde una perspectiva amplia, que se pueda hacer durante todo el proceso, que no solo intervengan los jefes, que eso sería limitarnos un poco, sino que podamos intervenir todos los que formamos parte de ese proceso, aunque sea que pasamos por allí, pero que si tenemos algo que aportar, algo que veamos que no se está haciendo correctamente o algo que pensamos que es disfuncional y que se puede mejorar, también deberemos intervenir. Entonces es una idea, una concepción amplia que interviene en todos y durante todo el proceso, no únicamente a posteriori, sino a lo largo de toda la actividad. La tendencia es siempre a esa perspectiva más amplia. Los elementos del control hay básicamente tres. Los centros de responsabilidad, delimitar quién va a controlar y qué va a controlar, las actividades de control, cómo lo va a controlar, qué indicadores, qué datos va a manejar, qué procesos tiene que estudiar para poder ejercer ese control correctamente. Y por último, los sistemas de información. Cómo va a registrar esos datos, qué seguimiento va a realizar, cómo va a comunicar los resultados de ese control. Todo ello con vista a esa mejora continua. Se me acopla. Que se me acopla. Me oigo. Perdonad. Vale, seguimos. Entonces, esa idea es tanto de delimitar unos centros o unos núcleos de responsabilidad, como de definir unas actividades de control y una secuencia de las mismas, como los sistemas de información que vamos a manejar, todo con la idea de la mejora continua, con lo cual no controlaremos por controlar, no lo controlaremos absolutamente todo, no estableceremos millones de actividades de control que no sean necesarias ejercer, sino que tenderemos a una eficiencia y una optimización de los recursos que pongamos a disposición de esta tarea. Vale, Alex, y tomo nota de lo de Ana Dolores. Vale, y por último, la auditoría financiera. Como estamos en el módulo de la financiación, es importante controlar este tema de auditoría financiera. Las auditorías financieras en España, por ejemplo, vienen reguladas por ley y es a partir de un número determinado de trabajadores, a partir de un volumen de facturación, es obligatorio realizar estas auditorías financieras. Las auditorías financieras nos estudian los resultados y los balances contables de la empresa o de la organización, la contrastan con los estándares de contabilidad ideales y finalmente emiten una serie de recomendaciones. Son de carácter externo, también puede ser interno en empresas a partir de cierto tamaño, pero son, insisto, obligatorias según el tamaño y se refieren únicamente al ámbito financiero y contable. Por aquí hemos terminado con esta presentación. ¿Tenéis alguna duda? Jacinto me dice que se escucha entrecortado. Vale, me voy a colocar el pinganillo mejor por si acaso y vamos a ver si hay más personas que tienen el mismo problema con una encuesta. De lo contrario, Jacinto, y al resto igual, lo que siempre os recomiendo, que cerréis todas las aplicaciones que no estéis usando, que la restringáis a aquellas a la webinar o alguna que podáis necesitar ahora. Jacinto de tener de la red lenta, sí, porque solo 2 de 13 tenéis este problema, con lo cual probablemente se debe a algún fallo en la red o que tengáis muchas aplicaciones abiertas. Vale, voy a cerrarlo. En esa sala del CMI, ¿puedes ampliar un poco sobre esto, Ada? Más adelante lo vamos a ver el cuadro de mando integral. Vamos a seguir. Nelton, acabo de lanzar una encuesta y la mayoría la escucha bien, con lo cual vamos a ir pasando y por favor intentad cerrar todo lo que tengáis abierto. Vamos a seguir con el control interno. El cuadro de mando que decías, Ada, el cuadro de mando es una manera de ejercer un control interno a nuestra organización, a las labores que nosotros estamos realizando, si me lo permitís, de andar por casa. Es muy sencillo porque fijo unos objetivos, establece unos indicadores de control,
unos responsables, una periodicidad y una propuesta de revisión, un presupuesto, lo que queréis incluir. Pero sí que es cierto que es una tabla muy sencilla de elaborar, muy visual, porque es muy corta, nos permite sintetizar mucho. Podemos hacer tantos cuadros de mando como departamentos tengamos. Y es muy sencilla tanto de entender como de utilizar y sobre todo de elaborar. Por eso en muchas tareas se os pide. No sé si quieres que andemos un poco más en esto, Ada, pero en principio es una manera de ejercer un control interno, de llevar un seguimiento, delimitando claramente cómo vamos a conseguir un objetivo, cómo vamos a realizar el seguimiento, quién es el órgano encargado o responsable. No, el COSO no es un CMI. Ahora vamos al siguiente. El cuadro de mando integral, el COSO es un modelo integral de control interno. Es una institución muy antigua que lleva, pues, si no recuerdo mal, desde mediados de los años 40, emitiendo informes sobre cómo mejorar el tema del control interno. Vale, sí, eso es. Y entonces es un conjunto de normas que pretenden darnos una idea de cómo realizar ese control interno dentro de una institución. Pretende una seguridad razonable, no absoluta, eso va a ser imposible, pero sí que es cierto que si seguimos todas las directrices que el COSO nos marca, vamos a conseguir un cierto control sobre todo lo que estamos realizando dentro de nuestra organización. Por eso siempre hablan de 5 elementos. El COSO es muy complejo, hay un COSO Cube, lo veis en el iBook en la opción B, ahí sí que está más desarrollado todo ese tema y vienen todas las áreas de control de la empresa, cómo se dividen por niveles y demás. Pero en esta opción A vamos a ver un poco los 5 elementos básicos. Ambiente de control en la empresa, de tal modo que toda la empresa esté involucrada en esa noción de control constante y de mejora continua, pero de una forma positiva, que no lo vean como algo impuesto, obligado, que nos ata las manos y que nos tiene en tensión, sino como algo positivo que va a repercutir en beneficio de todos y del conjunto de la organización y de los resultados que en ella se llevan a cabo. En segundo lugar, evaluar los riesgos. Aquí es donde el COSO es pionero en meter la noción del riesgo, en el sentido de que tenemos que detectarlos y evaluarlos. ¿Evaluarlos para qué? Para tener una medición, para saber cómo clasificarlos y cómo hacer los frentes. Más adelante veremos cómo el COSO hace la evaluación de riesgos. Tercero, establecer unas actividades de control. Volvemos a la idea de antes, unas actividades de control lógicas, bien delimitadas, pero sobre todo suficientes, que tampoco sobre ni que falte, sino acordes a lo que estamos necesitando. En cuarto lugar, la información y la comunicación. Establecer muy bien cuáles son los canales de información, a quién tengo que informar de qué, cómo debo de hacerlo, cómo debo de registrar todos los datos que manejo y cómo debo comunicarlos, cuáles son los canales de comunicación de los que dispongo y los que tengo que seguir. Y en quinto lugar, la evaluación. Evaluar siempre los resultados con la idea de la mejora continua, de tal modo que esto sea un ciclo que nunca pare y que esté siempre en aras de esa mejora continua. No sé si ha quedado bien claro esto de las diferencias entre el COSO y el cuadro de mando. El modelo COSO sí que es ciertamente complejo y te remito a ese iBook. No, ¿qué más quieres que veamos, Ada? El cuadro de mando. El cuadro de mando es la herramienta que hemos visto hasta ahora, que es una tabla en la que vamos a reflejar un objetivo que queremos conseguir, qué indicadores vamos a manejar para verificar que ese objetivo se está cumpliendo, qué recursos vamos a poner a disposición, quién va a ser el responsable de esa tarea, qué presupuesto contamos, tantas columnas como deseemos. Por ejemplo, si nuestro objetivo es mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio, pues un ratio sería un ratio de luces LED partido de luces totales. Y ahí veremos la evolución de cómo mes a mes vamos incrementando ese número de luces LED si es que las estamos adquiriendo. El presupuesto, pues el número de luces que vayamos adquiriendo. Los responsables, pues probablemente sea mantenimiento, de comprarlas y de instalarlas. Y será mantenimiento también probablemente el que lleve el registro de esa instalación. Claro, los indicadores son fórmulas, Otto. Un indicador es un ratio.
es un porcentaje, es una fracción con un numerador y un denominador. Y un tiempo de ejecución, por supuesto, claro que sí, un calendario, o incluso si me añades una prioridad, si quieres marcar en rojo y decir prioridad alta a este objetivo. Sí, en ese sentido puedes añadir tantas columnas. El tiempo, por supuesto, muy importante, y la prioridad, también si la deseas añadir. Entonces yo sí que es cierto que el cuadro de mando sí que lo veo para un área más pequeña, más delimitada, con unos objetivos más concretos, y el COSO ya es un modelo más integral. Se define como tal de integral de control interno en una organización además de cierto tamaño. Está orientado fundamentalmente a eso. Si bien cada vez vas a ver más publicaciones y más artículos, incluso por parte del propio COSO, Committee of... Sí, vale, Otto, ha quedado claro. Vas a ver más publicaciones en relación con su posible aplicación en pymes, en pequeñas y medianas empresas. El modelo del CMI se puede utilizar para realizar planes de mejora, claro, por supuesto. Si tú, lo que hablábamos antes de la eficiencia energética, si tu intención es mejorar esa eficiencia energética, puedes usar un cuadro de mando para medir cómo estás realmente cumpliendo ese objetivo. Si ese es tu objetivo, tienes que ir comparando ese indicador en el tiempo que ahí te pide y ver cómo ese indicador va mejorando. En ese sentido, objetivo e indicador tiene que quedar perfectamente definido. Tienen que ser indicadores bien formulados que realmente nos ayuden a comprobar que esos objetivos se están cumpliendo y no otros. Sí, claro, en la medida que los ratios siempre son más fáciles de formular para cuestiones cuantificables, cosas más tangibles, aunque sí que es cierto que como nosotros somos los que lo formulamos, nosotros podemos diseñarlos de tal manera que a veces hagamos cuantificable algo que a priori no lo es. Con lo cual ahí sí que hay mucha literatura en torno a cómo formular indicadores. En esta unidad tenéis una batería de muchos indicadores relacionados con el mundo universitario. Vamos a seguir con el tema de los tipos de control interno. Hay muchos tipos de organización, los delimitados por un organigrama de separación de funciones, es decir, quién tiene que hacer cada cosa. Físico, si yo no quiero que alguien intervenga en una tarea porque quiero controlar que esa tarea esté solamente controlada por ciertas personas o una información, separo físicamente, no dejo entrar a cierta sala o no dejo acceder a cierto documento a esa persona mediante una clave. Sí, Lucía. Volvemos a lo de antes, a cuestiones operativas, a cuestiones más que se pueden cuantificar mejor, es como mejor funcionan. Sí, establecer indicadores es un poco complicado porque a veces pecamos por exceso y pensamos que tener 8.000 indicadores nos va a servir de algo. En el comentario de la tarea de la semana pasada, en el feedback general, ahí venía un poco explicado un ejemplo de indicador, por si os puede servir de ayuda. Jenny Mago, entiendo. Claro, Lucía, sí, el cuadro de mando es que es muy sencillo de utilizar, no es como el COSO, que es como un macromodelo, si me permitís, que se hace muy complejo, y por esa complejidad que entraña, por eso está teniendo cada vez más hueco una ISO que más adelante veremos. Seguimos. El control personal, el que puede ejercer un líder por el mero hecho de ser líder, que nos puede dar o nos puede ejercer un cierto control, aunque no sea jerárquico, pero por la influencia que tiene una persona sobre nosotros, nos puede reconducir o controlar. El control contable, números, no hay más números. Esto sí que es cierto que cada vez está más automatizado, como ya vimos en el apartado de contabilidad, pero cuando tenemos unos presupuestos hay que cumplirlos, y a eso es un elemento de control y de restricción muy fuerte. Supervisión y dirección, la que venga establecida por orden jerárquico, en ese sentido es la más clara. Y evaluación por parte de las auditores, las que realicen las auditorías del tipo que sean. También existe. No hay que decir que estos tipos, no es que una empresa tenga que optar solo por uno, sino que se va a enfrentar a todos ellos en diversos puntos, y a veces incluso va a ser coincidente, con lo cual son tipos distintos pero que se van a dar todos a la vez y que en general van muy de la mano. ¿Tenéis alguna pregunta con esta anterior slide? Pasamos a la siguiente.
Bien, pasamos a esta entonces. Vale, el control en la gestión de las instituciones reviste una doble importancia, con lo cual es importante para ellas ¿A qué te refieres con para nada, Daniela? Bueno, entiendo que no hay vale, vale, perfecto, Daniela. Vale, pues el control, doble importancia en el sentido de que por un lado es un control necesario como en cualquier proyecto o ciclo de dirección o de gestión que emprendamos, siempre va a haber un control, con lo cual es importante ejercerlo y ejercerlo bien para que ese desarrollo del proyecto no se nos quede cojo o que no estemos realizando las funciones de la dirección y de la gestión de forma adecuada. Pero sobre todo es importante porque es lo único que nos va a servir para esa mejora continua. Si siempre hablamos de que nos tenemos que superar, que tenemos que avanzar, que tenemos que desarrollarnos, esa mejora continua es la que vamos a conseguir a través del control. Si no sabemos qué es lo que está fallando, cómo está fallando y no lo corregimos, no vamos a poder mejorar nunca. Con lo cual, ese control es muy necesario y es esa segunda importancia. Aquí hacemos una breve ecuación en cual se afirma que el control de la gestión es la suma de la información financiera, de esos números, de esa parte muy cuantitativa de los resultados económicos que hayamos obtenido son los que son y no se pueden alterar, pero también tenemos una serie de indicadores y aquí es donde nos metemos en ese jardín de flores entre que los indicadores nos dan cierta flexibilidad para cuantificar cosas que a priori son más cualitativas. Nosotros podemos hacer indicadores en torno a la transferencia de conocimientos, a la extensión universitaria y en cuanto a muchas cuestiones que no hay un dato económico como tal, pero sí que vemos cómo eso está permeando en la sociedad y podemos ir usando otros resultados cuantitativos para ir conociendo aspectos más intangibles. Y eso va a ser lo que nos va a conseguir un control de la gestión en la que no solo tengamos en cuenta lo económico, sino también lo cualitativo, esa parte, esa dimensión social. Vale, hasta aquí queda claro. Bueno, seguimos entonces con la elaboración de fuentes y usuarios de indicadores. Los indicadores, como decíamos antes, son ratios, son porcentajes que entrañan una fórmula de cálculo sencilla con un numerador y con un denominador. Tiene que ser lo más sencillo posible, de tal manera que nos den una información manejable, significativa y que sea comprensible para cualquiera que pueda acceder a ellos. Evidentemente habrá ratios que sean ratios en sí mismos y luego otros ratios que nos den lugar a un uso posterior en otros ratios. Ahí ya podemos encadenar todos los que queramos. En segundo lugar, las fuentes. Las fuentes de información en los ratios en la universidad van a provenir de todas las áreas, desde docencia, investigación, administración, personal de servicios, personal docente. Van a venir de todas las áreas y de una forma constante, con lo cual vamos a tener que tener un buen sistema de información y muchos canales de información para poder articularla y gestionarla toda ella. Y en tercer lugar, los usuarios. Los usuarios, lo que decíamos antes, en la medida de lo posible los indicadores tienen que ser sencillos para que lo puedan comprender, manejar y interpretar correctamente cualquier usuario. A medida que los stakeholders de la universidad se van ampliando y cada vez la actividad universitaria afecta a más parte de la sociedad, esos indicadores van a tener que atender a necesidades más diversas. Por supuesto, habrá muchos de uso interno de un departamento o de la institución y otros que vayan al exterior, con lo cual vamos a encontrar una gran diversidad de indicadores. En cuarto lugar, las auditorías de gestión son ligeramente diferentes a las financieras. Estas no son meramente de carácter económico. Si bien buscan un control de la economía, como pone ahí, no son obligatorias. Estas las hacen voluntariamente las instituciones para llevar un control y un seguimiento sobre su actividad. Entonces, además de manejar esos aspectos económicos que veíamos en las auditorías financieras, meten la cuestión de la eficiencia y la eficacia. Eficiencia en la utilización de recursos, tanto económicos como humanos. Ver que se está haciendo bien en el mejor tiempo posible y de la manera más económica posible. Y en tercer lugar, la eficacia. Garantizar que se están cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado previamente.
Y hasta aquí este tema de la opción 7A. No sé si tenéis alguna duda. O pasamos a las tareas. Bueno, yo os voy contando. La tarea de aplicación y de reflexión, la aplicación es una batería de 10 preguntas que se pueden contestar en máximo 20 palabras. Va a ser fácil. Y en segundo lugar, la de reflexión. En la de reflexión, los que no si recordáis, en la unidad 3, si mal no recuerdo, elegisteis entre gestión de riesgos o mindfulness. Con lo cual tenemos que elegir la que no hayamos elegido para poder hacer la otra. Si hemos hecho gestión de riesgos junto con contabilidad analítica, creo que fue allí donde se encuadraba, pues ahora haremos mindfulness. Si hicimos mindfulness, ahora elegiremos gestión de riesgos. Los enlaces a los iBooks los tenéis dentro del Word del PDF, de la tarea. Podéis acceder a ellos y, como siempre, recomendamos el formato iBooks desde un Mac, iPad o iPhone. De lo contrario, tenéis el PDF interactivo que tiene el 99% de las cosas. Vale, pues si os parece pasamos a la siguiente unidad, a la 7B. Vale, esta unidad pues era la que era más innovadora, pretendía dar un salto más en esa idea del control y nos quería introducir mucho en el aspecto del project management. Seguro que habéis oído hablar del tema de la gestión de proyectos como tal, del project management, y vamos a intentar hacer una incursión en esto y hacer especial hincapié en el tema del control, muy relacionado y, como vemos, que abarca a todo el proceso. Vale, en la gestión de proyectos es un tema muy amplio. En el iBook tenéis muchos links, muchas interactivas, muchas infografías, tenéis mucho material, pero me quiero quedar con 3 cosas: con las características, con los miembros del equipo y con las restricciones que tenemos en la gestión de proyectos. Las características de todo proyecto. Tiene que tener unos objetivos y unas metas concretas. Los objetivos, los SMART, como ya lo vemos desde siempre. El calendario con unos tiempos definidos y alcanzables. Esto es muy importante. No porque queramos correr mucho vamos a llegar antes, con lo cual hay que hacer un calendario realista y bien definido. Complejidad manejable. Con esto se quiere hacer referencia a que no intentamos abarcar más de lo que podemos hacer y que intentemos hacer sencillo lo complejo, hacer pequeños pedacitos para conseguir que al final consigamos el todo, no empezar nunca la casa por el tejado. Recursos, dotarnos de los recursos económicos, humanos, materiales y demás suficientes, que sean suficientes, pero tampoco que se excedan. Volvemos a lo de siempre, no por mucho invertir o no por muchos recursos que pongamos a disposición, esto va a hacer que vayamos a cumplir mejor. A veces eso nos puede generar incluso disfuncionalidades o nos va a incurrir en la restricción que luego veremos. Organización, delimitar bien las funciones y la secuencia, organizar bien todo el proceso. Y por último, comunicación y control, establecer muy bien los canales de comunicación y definir cuál va a ser el proceso de control, quién se va a encargar, de qué cosas, qué tareas va a hacer, cómo va a comunicar, cómo va a registrar todos esos elementos que está controlando. Esto sería, como vemos, muy aplicable a cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea. Estas son unas características que tenemos que manejar y tener bien pensadas y definidas de antemano. En segundo lugar, los miembros del equipo. Cualquier proyecto va a necesitar de un personal de dirección que guíe, que establezca el presupuesto, el calendario y los requisitos fundamentales. Un personal que lo lleve a cabo, que sea el talento que lo haga posible. Unos expertos de apoyo externos, por lo general, a la organización, o de otros departamentos que a priori no están de lleno en el proyecto, pero que nos den un punto de apoyo, una visión de una cosa muy concreta, de una manera experta sobre un tema determinado. Siempre tenemos que tenerlos muy presentes. Y por último, un gerente o project manager, ese director de proyecto, ese gerente, que será el que orqueste un poco todo, el que tome las decisiones, el que estará al cargo de todo, el que estará en todo el proceso. Ese será el project manager. Y en este sentido hay una acreditación que podréis ver en el material de la unidad 7B, que tiene su reconocimiento internacional por el PMI, ya que es una profesión muy
muy reconocida en materia de, sobre todo, de ingenieros y arquitectos, pero que puede desarrollar cualquier licenciado titulado. Y por último, las restricciones. Tradicionalmente vemos las tres más naranjas, las más oscuras, el alcance, el coste y el tiempo. Esto si lo hacemos un triángulo, vemos que si hacemos que el alcance sea mayor, el costo y el tiempo también se van a dilatar. Con lo cual, estas tres restricciones van siempre de la mano y no podemos alterar una sin que afecte a la otra. Pero sí que es cierto que a medida que el mundo se va haciendo más exigente, los cambios son más cambiantes, el cliente cada vez más va demandando más y va siendo más partícipe en todo el proceso, tenemos otras tres, una cuarta y una quinta y una sexta. La calidad, los riesgos y la satisfacción del cliente. De tal modo que esas tres últimas restricciones serán las que nos hagan realmente definir si hemos llevado de forma excelente un proyecto a cabo. Con lo cual hay que manejar siempre esas tres más una más dos restricciones para poder hacer una valoración final de cuál es un proyecto y, por supuesto, serán cosas que tenemos que manejar desde un principio porque serán los límites entre los que nos estemos moviendo. ¿Tenéis alguna duda o pasamos para la siguiente? Vale, perfecto, pues pasamos a la siguiente. Gestionando un proyecto, si hasta ahora hemos visto cosas genéricas que podemos aplicar a todo, ahora sí que vamos a ser un poco más conciso. ¿Cómo podemos desarrollar un proyecto en sí? ¿Cómo se puede esto llevar a cabo? De una vez que tenemos todo este tipo de cosas claras, ¿cómo va a ser nuestra metodología de trabajo? Podemos enfrentarnos desde una manera predictiva o ágil. Hasta ahora lo que hemos visto, incluso en ese ciclo inicial que veíamos de 5 posiciones, que el control estaba antes de la evaluación, si recordáis, eso sería una metodología clásica predictiva. Ese sería el orden tradicional, muy propio de proyectos de grandes envergaduras, de gran envergadura, con un entorno relativamente cierto, conocido, con mucha previsión de los riesgos, de los posibles cambios y acontecimientos que puedan suceder. Esa sería una metodología predictiva, lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, ahora desde el mundo del software y en la medida que necesitamos una respuesta rápida, un entorno cambiante donde las circunstancias hoy son A, mañana son Z, tenemos que ir adaptándonos. Entonces, esa manera se ha visto que la única manera de poder conseguir esa adaptación es utilizando unas metodologías ágiles, unas metodologías que nos permitan una adaptación rápida a los cambios y que nos permitan eso, adaptarnos rápidamente a los cambios. No sé cómo explicarlo mejor. Hacer trabajar de una forma más flexible, con menos restricción, de tal manera que interactuamos constantemente con el cliente o con el usuario final para poder verificar que el proyecto se está desarrollando acorde a lo previsto, realizando un control y un seguimiento a lo largo de todo el proceso e, insisto, para velar siempre por incrementar la productividad y adaptarnos rápidamente a los cambios para trabajar en esa mejora continua real, con un impacto real en todo el proceso. Aquí veremos las tres principales que hay: Scrum, Kanban y Lean. Mientras que Scrum está más relacionado con el cliente, con hacer muchas iteraciones y andar revisando constantemente qué es lo que se está haciendo, corrigiendo posibles errores, haciendo modificaciones si cabe incluso del proyecto inicial para que se pueda conseguir finalmente el producto deseado. Kanban lo que nos permite son dividir un proyecto grande en pequeñas tareas y delimitarlas bien. Las tareas tienen que estar bien delimitadas porque la idea es que no se empiece una hasta que no se termina otra, de tal modo que se siga un orden lógico de todo el proceso y que no se duplican tareas, que no se hace tareas antes que deberían hacerse después. Nos permite ordenar. Y Lean, que es más una filosofía de trabajo, que pretende eliminar todos los gastos de desplazamientos, de duplicidad de tareas, de residuos, todo tipo de gastos o de pasos que se den que no estén aportando un valor real. Insisto, es más una metodología de trabajo que una metodología ágil, pero sí que se la ha denominado metodología ágil porque en sí reviste mucha importancia y afectará a todo el proceso. Estos tres temas los tenéis bien detallados, tenéis el personal que interviene en cada uno de ellos para que veáis el papel que juegan, sobre todo muy importante en Scrum.
y en Kanban consejos para cómo dividir esas tareas, cómo pasar de una a otras y Lean toda esa batería de posibles gastos en los que se suele incurrir y no debería incurrirse. ¿Tenéis alguna duda? Pasamos a la siguiente. Vale, pues ya vamos a los riesgos. Los riesgos es lo que siempre intentamos tener bajo control. Siempre hay cosas que se nos escapan, es un entorno incierto y aunque sea muy cierto, siempre va a haber cosas que se van a escapar de nuestras manos. Por eso el COSO decía que era una seguridad razonable, no absoluta, nunca absoluta porque no se puede tener todo bajo control. Entonces la gestión del riesgo va ganando cada vez más terreno, COSO lo contempla y eso también. Entonces vamos a ver cómo se enmarca esto. Las estrategias, volvemos a un poco lo que decíamos antes, una estrategia de reactividad o de proactividad, de esperarnos a que ese riesgo se materialice y se convierta en un daño o intentar adelantarnos a ellos. He dicho antes daño y ese es un error muy frecuente. No siempre todos los riesgos entrañan daño. A veces corrimos un riesgo que en caso de que ese riesgo se materialice pueda traer unos efectos positivos. Con lo cual, si nos adelantamos a él también podremos aprovechar esas posibles cuestiones positivas que se puedan derivar de ese riesgo, con lo cual podremos promover que el riesgo se materialice para beneficiarnos de sus efectos. En cualquier caso, tenemos que gestionarlo. Por eso siempre optaremos por una estrategia más proactiva que reactiva. En esto sí que es cierto que hemos visto en el iBook de gestión de riesgos que la mayoría decíais que la estrategia más usada allí en República Dominicana es la reactiva. Lamentablemente suele ser así, no creáis que aquí en España la cosa esté muy diferente, con lo cual poco a poco. Y lo primero que hay que hacer para superar un problema, una cosa a mejorar, es saber que hay que mejorar, ser conscientes de ese punto de mejora y enfrentarnos a ello, con lo cual estamos todos en eso y ya te digo, no creáis que sí que lo he visto muchos por allí, que si en España no está la cosa mucho mejor, somos muy de seguros y bueno, ya veremos, si pasa ya veremos qué ocurre. Métodos de detección. Claro, los riesgos podemos intuir a muchos de ellos, pero sí que es cierto que vamos a tener que usar métodos para poder detectarlos todos y poder dimensionarlos. En el iBook tenéis varios métodos, pero quiero insistir en dos, en el DAFO y el PESTEL. Son los más cualitativos, son los que a lo mejor de más utilidad nos pueden resultar. El DAFO ya lo conocéis y el PESTEL probablemente también. Ambos son muy compatibles porque puedes hacer un PESTEL primero para analizar todo el entorno y así vas a poder clasificar todos los elementos que has analizado con el PESTEL, lo vas a poder ubicar perfectamente con el análisis DAFO. Con lo cual es importante que las dos los manejéis. Y en cuarto lugar, COSO ISO, el modelo COSO que ya lo hemos visto antes, y la ISO. La ISO son normas internacionales, en este caso es una norma internacional, pero no es de obligado cumplimiento, pero sí que es cierto que establece estándares en materia de gestión del riesgo, ¿no? La familia es la ISO 31000, tenéis una batería de ellas y tenéis unos resúmenes bastante completos dentro del iBook de gestión de riesgos. Os animo a que les echéis un vistazo. Y ya por último, a ver, antes de la matriz, para el abordamiento de la ISO gestión de riesgos. Claro, sí, en la medida en que tú no tengas un conocimiento de un tema, no te vas a hacer frente a ello, bien por valentía o bien por desconocimiento. Siempre hay un dicho que es como que la valentía del ignorante, ¿no? Que cuando no sabes un tema dices, hala, te lanzas a la piscina o te tiras al vacío sin red. En cambio, cuando lo conoces sí que es cierto que intentas ponerte más sobre aviso porque lo conoces el tema, sabes las consecuencias que va a tener y vas a actuar con más conciencia y con más previsión porque conoces el tema y sabes lo que de no hacerlo entrañaría y todo lo positivo que tiene realizar una gestión del riesgo en este caso. En cuanto al uso de las herramientas, yo en ese sentido, a ver, según el alcance, también pensad que usar muchas herramientas
requieren tiempo, requieren costes, sobre todo de personal que esté elaborando todos esos informes. Entonces hay que intentar ser prácticos, pero en la medida de lo posible DAFO y Pastel, por ejemplo, se pueden combinar perfectamente, porque te dan un análisis del entorno, el Pastel, te cubre todo el entorno y ya luego puedes dimensionar si es una debilidad, una amenaza, una fortaleza o puede ser una oportunidad. Sobre todo, debilidades y fortalezas pues van a ser más de carácter interno, ¿no? Pero a lo mejor sí que puedes jugar con ese pestel que con un determinado riesgo externo se te puede convertir en una debilidad. Entonces ahí sí que puedes añadir un segundo nivel de en caso de que sucedería. Insisto, depende de la complejidad del proyecto, depende de la peligrosidad o del riesgo que se esté corriendo con una determinada tarea, pues requerirás un mayor desembolso y un mayor esfuerzo en este tipo de herramientas o menos. Vale, Luis Manuel, ahora vamos con la matriz de riesgos. No, esta matriz de riesgos se usa en multitud de ámbitos. Yo la descubrí en prevención de riesgos laborales, pero también se utiliza en materia de relaciones internacionales y en cuestiones económicas en cualquiera. Es muy sencilla, en tanto que nos evalúa un riesgo en función de la probabilidad y sus consecuencias, de ese impacto que va a repercutir. De tal modo que estableceremos unos baremos por el cual una probabilidad es muy alta, alta, media o baja, según las necesidades del proyecto o del riesgo que estemos analizando, el impacto en función de la gravedad, de las consecuencias que se pueden derivar. Y lo manejaremos, cruzaremos variables y diremos este riesgo es muy alto, alto, medio o bajo, ¿no? La valoración, el resultado de la evaluación. Muy alto, pues requerirá nuestra atención inmediata y probablemente será un riesgo que no deseamos asumir, a no ser que sea inherente a la actividad, pero en cualquier caso será un riesgo que evitaremos por cualquier lado. Alto, serán riesgos que deberemos asumir, pero que tendremos que estar muy, muy pendientes de ellos. Medio, tenemos que enfrentarlos y llevar un seguimiento medio, estándar. Habrá que controlarlos, pero tampoco requerirán de estar encima permanentemente. Tampoco podemos estar encima de todo porque al final seguro que hay algo que se nos escapa, con lo cual tenemos que tener bien claras las prioridades. Por eso lo de la importancia que decía antes Claudia del tema de los tiempos, los calendarios, en este caso la prioridad en la vigilancia de los riesgos. Y bajo, pues requerirán un control bajo. Bajo no quiere decir que lo olvidemos. Bajo quiere decir que no tenemos que estar muy pendiente, pero sí que de vez en cuando tendremos que hacer revisiones para ver qué está pasando con ese riesgo. Vale, pues vamos a lanzar una encuesta nueva de cómo me escucháis y, y aprovechamos para preguntar alguna duda que pueda haber. Luis Manuel, ¿ha quedado clara tu duda? Hombre, las estrategias, pues a un riesgo más alto antes tendremos que responder. Vale, insisto, esta matriz de riesgos se usa muchísimo. Viene incluida en el marco COSO y es muy sencilla de usar. Esa sí que la podemos usar en en cualquier ámbito y a cualquier nivel. Incluso, yo qué sé, en casa. Se me ocurre que hay mil utilidades. Es muy, muy sencilla. Vale, pues vamos a seguir a ya la última. Vale, el control se trata de esas tres cosas, de cumplir, de optimizar y de mejorar. Cumplir con lo que está establecido, con los objetivos que nos hemos marcado, con los protocolos que vienen definidos y demás. Optimizar los procesos, los recursos, hacerlo de una forma eficiente. Todo con la idea de mejorar, esa mejora continua, de corregir cualquier deficiencia, corregir cualquier error, cualquier problema, con la idea de mejorar, de superarnos, de hacerlo mejor, más eficiente, más rápido, más económico, más efectivo, ¿no? Entonces es esa idea de que sí, cumplo con lo que hay, pero siempre pretendo optimizar las cosas para que conseguir esa mejora. Vemos que es un ciclo sin fin. O sea, eso es algo que nunca debemos bajar la guardia. Por eso es importante siempre definir las prioridades para no aturullarnos de tanto control y al final no controlar nada.
Vale, las perspectivas del control. Volvíamos a lo de antes, una perspectiva más amplia o más limitada, más restringida a los supervisores o que participen todos los actores, como hablábamos en la opción 7A. Evidentemente, la tendencia por la que vamos a optar es siempre por la que intervengan todos y en todo momento del proceso. Vamos a enfrentarnos a 4 tipos de control. Los hemos dividido en 4 para hacerlo más manejable, según el momento, si son preventivos, concurrentes o a posteriori, ¿no? De que se esté realizando esa actividad. Según elementos, si estamos controlando bienes, personas, procesos, también tenemos que tener claro qué es lo que estamos controlando. No podemos controlarlo todo a la vez. O si lo hacemos, sí que es cierto que tenemos que tener bien delimitado qué es lo que estamos observando para poder registrar bien la información. Según el ámbito de control, según la procedencia, si es un control formal o informal, si es un control que estamos ejerciendo porque nos corresponde o si es formalmente por jerarquía o si es un control informal que nos ejerce el resto de la sociedad. Es algo que está con las redes sociales, hacen que a las empresas las esté controlando permanentemente toda la sociedad. Ese sería un control informal que hay que tener muy presente porque ahí está y nos puede ayudar en muchos casos. Y según quién lo realice, si lo realice la propia persona que está realizando la tarea, como un autocontrol de sí mismo y de su actividad, o si es un superior, si es un compañero, un control colateral y demás. Entonces sí que es bueno delimitar esos núcleos o centros de responsabilidad que veíamos antes. Por último, quiero destacar 2 cosas. Los estándares de actuación, los protocolos de intervención, cómo hay que actuar en cada momento, qué es lo marcado, lo establecido para realizar una tarea, de tal modo que será en base a eso en cuanto a lo que podamos corregir desviaciones con ese control. Si no tenemos claro qué es lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer con unos estándares, difícilmente vamos a poder controlar si se está haciendo bien o mal, detectando problemas y disfuncionalidades para poder corregir los errores y mejorar. Y en segundo lugar, los indicadores. Los indicadores nos van a ayudar también en este tipo de metodologías, tanto predictivas como ágiles, a llevar un control y un seguimiento. Con lo cual, los indicadores como ratios o fórmulas de cálculo es muy importante manejarlas, tenerlas presentes y saberlas formular bien. No sé si hay algún error o alguna duda o pasamos directamente a las tareas. Vale, a las tareas, por favor. Perfecto. Vale, pues la tarea de aplicación va a ser hacer un DAF, un PESTEL, justificando si elegís uno o los dos tipos de métodos y sobre todo eso, justificarlo y reflexión para reflexionar acerca de las metodologías ágiles en el entorno universitario, su posible aplicación y demás. Podéis verlas todas, ver cuáles sí, cuáles no, por qué las podéis aplicar, por qué no, en qué ámbito concreto las aplicaríais. Es muy difícil usar una metodología ágil para el conjunto de la organización, con lo cual sí que es cierto que a lo mejor conviene empezar por una cosa muy concreta que se os ocurra que pueda usarse y explicar un poco cómo la usaríais, ¿no? Así demostrar que se puede usar o si consideráis que no se puede usar de ninguna manera, indicar por qué no, qué problemas traería, qué cosas no podríamos hacer con este tipo de metodologías. ¿Vale? Para las tareas las tenéis tanto dentro del iBook como en un PDF aparte junto con el resto de materiales de la unidad. La ponderación es la misma, unidad 7A, 7B, no hay ninguna diferencia. Si no tenéis ninguna duda, pasamos a los breves recordatorios y vamos cerrando. El programa de la semana presencial ya está colgado. En este sentido, os pedimos que por favor nos mandéis el informe de avances del TFM lo antes posible, porque ese programa hay 2 tardes que las tendremos con tutorías sobre el TFM. La idea es que nos podamos ver unos minutos individualmente con cada grupo, además de darnos orientaciones generales, poder vernos un rato con cada uno. Entonces, a efectos de que vosotros os podáis planificar qué tarde tendréis libre, en qué rato, cuando estáis citados a esas tutorías, yo necesito tener los informes de avances lo antes posible para ir cuadrando los horarios, con lo cual, por favor, el informe de avances. El contenido lo tenéis ahí. El grupo de Hablando de Marketing Digital, la mayoría de vosotros ya os habéis unido a él, pero si hay alguno que no lo ha hecho, aprovecho la ocasión para recordároslo.
Y ya por último, el 17 de septiembre, este jueves, es el último día para que podamos registrar vuestras respuestas sobre la opinión sobre Migu. Me las enviáis por email a tutormigu@gmail.com y con una extensión breve, 60-80 palabras. Y en segundo lugar, insistir en el tema de la importancia del informe informe de avances del TFM, que es el 27 de septiembre, es el último día para entregarlo, pero sí que os pido que en la medida de lo posible lo vayáis adelantando lo antes posible. Primero, para que tengáis tiempo suficiente para preparar todo lo que tengáis que preparar y dejar cerrado antes de veniros a España. Y en segundo lugar, porque a mí me va a posibilitar cuadrar mejor los horarios y os voy a poder dar antes un horario más detallado con unas citas concretas de cuando vamos a ver estos informes de avances con cada uno de los grupos. Sois 17 grupos y claro, no tiene sentido teneros a todos ahí esperando mientras yo veo a unos. Entonces la idea es que podáis disponer de vuestro tiempo libre y que os podáis mover con cierto margen. Con lo cual, cuanto antes me enviéis el informe, antes os podéis citar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien. Vale, perfecto. Pues muchas gracias como siempre. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene ya tenemos, recordad, el módulo 2, la unidad 5. Volvemos al tecnológico, que es un módulo muy interesante y transversal a todo Migu. Vale, perfecto. Pues disfrutad de la semana, de vuestra unidad optativa y nos vais contando por la comunidad. Un saludo.